Muy bien, bienvenidos a la segunda clase. Vamos a ver, ahí correr un poquito para estar más cómodos. Bueno, espero que hayan disfrutado los videos de la primera y la bibliografía. Esta clase es más corta, sobre todo en temas bibliográficos, pero em, está dividida básicamente en dos partes. Una primera parte donde vamos a repasar un poco el tema de finanzas funcionales, que es una concepción que llamó así un autor llamado Baba Lerner, que refuerza ciertos conceptos básicos vistos en la clase anterior, y después vamos a repasar un poquito la realidad del sector bancario argentino y a describirlo, y a cómo funciona básicamente la creación de dinero privado que son los bancos. Bueno, este señor Ava Lerner es un autor keynesiano. eh, lo que plantea es bastante simple, pero contraintuitivo. Entonces creo que es bastante útil para entender ciertos mecanismos eh, dinerarios, bien, vinculados al Estado. Básicamente lo que tiene de atractivo es que tiene una teoría desde el Estado, con un Estado que tiene un rol dinerario, diríamos, y de gestión de activos y pasivos diferente al de un privado. Nosotros sabemos que para la teoría ortodoxa el dinero es igual que un privado, entonces, por ejemplo, está bien ahorrar, ¿no? El déficit fiscal está mal. Em, O, por ejemplo, plantea la ortodoxia hacer fondos contracíclicos fiscales, lo cual también está vinculado al ahorro, ¿no? Bueno, vamos a ver que desde la teoría keynesiana, o al menos desde Ava Lerner, esto es al menos raro. Eh, Básicamente es una economía tirada por la demanda al estilo keynesiano, una tasa de interés exógena, dinero estatal cartalista, eso como para enmarcarlo, aunque no es las cosas que vamos a resaltar. Lo que sí tenemos que considerar es que es un autor inglés, como tal piensa en términos de centro, ¿no? De país potencia, y en términos dinerarios también. Entonces hay cuestiones que no son problemáticas para él, que un país periférico sí pueden volverse problemáticas, lo cual no quita que este enfoque esté errado y eh, yo he escuchado varias veces decir, bueno, tales ideas no sirven para Argentina, entonces hay que hacer ortodoxia, por ejemplo. Eh, la ortodoxia está pensada para los centros también, es una forma de pensar cómo funciona la economía desde determinado paradigma. Entonces, quizás, por ejemplo, esto está pensado desde los centros, bueno, hay que adaptarlo a la periferia. Eh, no significa que sea válida la idea contraria simplemente porque esta es incompleta. Bueno, ¿qué propone este autor o qué es lo más destacable? Básicamente, como hablábamos un poquito en la clase, la última presentación de la clase anterior, ver el Estado público, el sector público, el Estado, como algo consolidado. No le ve sentido a analizar las instituciones por separado en términos de efectos macroeconómicos, ¿no? Ver lo que hace la FIP, por ejemplo, decir que la FIP recauda mucho, entonces es superavitaria, y el gobierno es deficitario porque gasta mucho, no tiene sentido. Por lo general nunca se hace eso, en ningún análisis, lo estoy llevando al extremo, pero sí se hace, por ejemplo, con las empresas públicas, el, con el Banco Central, ¿no? Digamos, cada uno tiene su balance separado y todos deberían ser superavitarios para la ortodoxia. Eh, este autor dice esto no tiene sentido alguno, al Estado hay que verlo como un gran conglomerado, ¿no? Que inyecta y retira dinero permanentemente o genera pasivos con el sector privado o los cancela, ¿no? Eh, Imagínense, por el caso de las empresas públicas es el más paradigmático. Imagínense, uno tiene una empresa de transporte, eh, que es trenes o aviones, etcétera, y da pérdida, ¿no? Eh, si uno tiene una empresa de supermercados, no significa que el transporte necesariamente dé ganancia. Quizá la ganancia está en el retail, en el momento de la venta. O nadie lo piensa, en realidad, nadie piensa cuánta plata gana el transporte de determinados supermercados, ¿no? Entonces esto funcionaría de forma similar. Es un, digamos, es un vicio de cómo están generadas las instituciones, ¿no? De que cada institución se ha generado por separado, una cuestión histórica, etcétera, etcétera. Entonces cada una termina teniendo su propio balance
y termina siendo un todos contra todos, donde todos quieren tener superávit, cada una de las instituciones, ¿no? Entonces lo que dice Abelarde es esto es ridículo. Lo lógico es entender la economía, como acá tenemos gobierno, Banco Central, ANSES, por ejemplo, y empresas públicas, todos inyectan dinero, sea a través de gasto público, intereses de deuda, compra de dólares, por ejemplo, por parte del Banco Central, y todos retiran, como impuestos, como emisión de bonos, como encaje sin pase del Banco Central, como los precios de las empresas públicas que tienen rol, podrían ser como un impuesto al uso de algo, pues retiran dinero del sistema, ¿no? Y también lo ingresan cada vez que gastan. Los aportes jubilatorios o las ventas de dólares, por ejemplo, que pueden tener. Entonces, cuando uno entiende el sistema público como una entidad consolidada, el efecto macroeconómico empieza a ser un poquito más lógico. El que dice, bueno, la deuda intersector público, por ejemplo, que en Argentina suele ser tapa de diario, ¿no? ¿Cuánta deuda, o el mismo FMI lo pone dentro de sus objetivos, cuánta deuda puede tener el Tesoro con el Banco Central? Bueno, es bastante ridículo, ¿no? O con el ANSES, por ejemplo, porque básicamente el activo de uno es el pasivo del otro. Entonces, por ejemplo, que el gobierno tiene mucha deuda con el Banco Central y bueno, el Banco Central tiene un balance bárbaro, un montón de activos del gobierno. Es medio ridículo, ¿no? Que esto suele ser la típica preocupación de la ortodoxia. Eh, entonces, básicamente lo que piensa Lerner es, eso habría que netearlo todo, no necesariamente como la forma de modificar todo el sistema público de registro, sino en términos de análisis macroeconómico, algo que suele suceder, por ejemplo, siempre, ¿no? Con la deuda pública. Determinado gobierno eh, triplicó, por ejemplo, el gobierno de Cambiemos aumentó violentamente la deuda pública con el sector privado en dólares. Pero dice, bueno, la deuda estatal era de 280 mil millones de dólares y nosotros solo la aumentamos tanto porque la llevamos a 320. Bueno, está considerado en deuda intersector público. Uno le presta a otro, que le presta a otro, que le presta a otro. Eso es bastante ridículo. Lamentablemente las estadísticas no están presentadas así. Entonces, cuando queremos hacer este tipo de análisis, los economistas tenemos que empezar a hurgar y crear nuestros propios datos. Y les corro para que puedan leer. Otro concepto clave que lo suelen dar en introducción a la macroeconomía, pero se pasa por arriba, las tres brechas, por ejemplo. Y es el siguiente. Para que el sector privado incremente su riqueza financiera, o sea, ahorre en algo financiero en forma neta, el sector público tiene que tener un déficit. Vamos a profundizar en esto. Imagínense que yo, por ejemplo, uno dice, bueno, pero yo puedo comprar una acción. Sí, pero en el momento que compro una acción, esa empresa tiene una suerte de deuda eh, conmigo, ¿no? O cuando yo le presto, es más claro, cuando yo le presto a una empresa o le presto a otro privado, a un banco, etcétera, uno tiene una deuda, otro tiene un activo. Entonces, podríamos decir que en términos netos se tacha. Para que el sector privado, en el acumulado, tenga un plus de riqueza financiera y no se estén comiendo, no sean los activos de uno los pasivos del otro, el que tiene que tener una deuda es el Estado, ¿no? Sea en términos monetarios, como en la base monetaria figura como un pasivo, de pesos, diríamos, o de, diríamos, cuentas contables monetarias. O sea, o bonos que emite el gobierno, o pases del Banco Central, o LELIQs, todos los activos que nosotros tenemos de forma neta el sector privado, para que se incrementen, por lo general se incrementan, por lo general no, necesariamente se incrementan con el sector público, en un modelo de economía cerrada, ¿no? La única forma de que los dos sectores tengan un superávit, que se incremente la riqueza privada y el sector público tenga superávit, es que el que lo compense sea el sector externo, o sea, que ingresen dólares, ¿no? Que compensen y todos puedan aumentar la cantidad de activos. Vamos a repasarlo de otra forma, porque me parece sumamente importante esto. Eh, Supongamos que el sector privado decide tener superávit fiscal porque lo considera una política buena para la estabilidad macroeconómica, ¿no?
Entonces, yo soy el Estado, el resto de la clase es el sector privado. Yo les inyecto 100 pesos como gasto público y retiro 110 porque quiero tener superávit fiscal. Ustedes tienen que sacar 10 pesos de algún lado, que no sé cuál es, pero supongamos que ya había, y me dan los 10 pesos. Ustedes pierden 10 pesos. Año que viene, misma situación. Inyecto 100, saco 110. Inyecto 100, saco 110. Una opción, ustedes se empiezan a endeudar conmigo, por ejemplo, los bancos pidiéndole crédito a los bancos y los bancos se dan vuelta y le piden crédito al Banco Central, que les presta plata a los bancos, ¿no? Entonces el Estado empieza a acumular activos contra el privado, mientras el privado cada vez está más endeudado. Con ese efecto desaparece el dinero, porque si yo inyecto 110 contablemente, inyecto 100 y saco 110, inyecto 100 y saco 110, cada vez hay menos dinero. La única forma es que entre dinero de afuera, que algún privado consiga dólares y el central se los compre e inyecte pesos, ¿no? Entonces, de esa forma, eh, el sector privado puede conseguir pesos para pagar el superávit fiscal. Entonces, por ejemplo, los famosos virtuosos superávit fiscal externo, superávit fiscal y superávit externo de los primeros 2000 no son casualidad. Digamos, el ingreso permanente de dólares de esa época, a los cuales el Banco Central los compraba e inyectaba pesos, permitía a los privados pagar más impuestos, etcétera, etcétera, que le permitía al Estado eh, tener una recaudación mayor a lo que gastaba, ¿no? Pero eso es porque tenías, el sector externo era superavitario e ingresaban dólares. El Banco Central acumulaba reservas, inyectaba pesos, pero fíjense que es ridículo el concepto donde todos tienen ganancia. O sea, un mundo donde todos tienen ganancia, no existiría el dinero, ¿no? Digamos, el sector privado y el sector público saca más de lo que mete, saca más de lo que mete, bueno, no existe el dinero. Entonces, cualquier economía sana, que en buen funcionamiento, tiene que tener déficit fiscal. Es así, ¿no? Porque por otro lado, pensamos en el sector externo, uno puede decir, bueno, el sector externo sería buenísimo que sea superavitario. Bueno, pero todo el planeta no puede tener superávit externo al mismo momento. Alguien tiene que tener déficit. Tendrá que ser Estados Unidos el que tiene un déficit generalizado y provee al resto del mundo de medios de pago para poder funcionar. Pero hay un gran país que tiene déficit. Entonces, el déficit es el motor del dinero a nivel global y es el que permite la acumulación del sector privado, ¿no? De activos financieros. Entonces, nada, interesante, ¿no? Para sacarle un poco de la carga de pensar el Estado como si fuera una pyme o como si fuera un chabón que está ahorrando, ¿no? Em, Fíjense este gráfico, qué bueno, como muestra en Estados Unidos el balance del sector privado y el del sector público. Se ven que es casi un espejo. La, la- el- el- la época que tiene superávit los dos, es porque tiene ingreso de capitales del exterior, que lo financia. ¿Bien? Pero fíjense que mientras tanto, salvo esta época de los 90, 10 años, ¿no? Segundo, más o menos del 95, la era Clinton, etcétera, hasta el 2007, que hubo superávit de los dos, que era porque ingresaban desde afuera, del sector externo. Si no, vemos que es un espejo. Para que crezca el, el superávit del sector privado, tenemos que tener déficit del sector público. ¿Esto significa que puedo tener al infinito? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Pero es simplemente cómo funciona la cosa, ¿no? No es ni bueno ni malo, es cómo funciona la cosa. Bueno, después hace el textito que les dejo de Ava Lerner, hace ciertas reflexiones, así como máximas, que están buenas. Acá les reproduzco las que me parecen más interesantes. Eh, Fíjense, el monto de la deuda pública de un país es relativamente poco importante. ¿Por qué dice esto? Ya vamos a matizarlo, pero vamos a ver por qué. Primero dice, bueno, en la medida que esté en manos de sus habitantes. Ok, supongamos la deuda en pesos en Argentina, que hoy puede llegar a ser un conflicto. Lo primero que dice es, empieza como a desmitificar cosas. Una, la deuda no es una carga para la posteridad. Uy, mirá qué endeudados que estamos. ¿Cómo van a ser?
nuestros nietos. Nuestros nietos van a ser los que tengan esos activos, porque son los que a alguien se le va a pagar. Entonces, si son los propios habitantes, en todo caso generará una redistribución del ingreso. Pero en términos país, es lo mismo. No es que el país está endeudado y en el futuro eso le va a generar condicionamiento, ¿no? Está endeudado con sí mismo, digamos, sus propios habitantes tienen un montón de activos. Se podría decir que en el futuro les va a ir bárbaro porque en realidad tienen un montón de ingresos, ¿no? Digamos, no tiene mucho sentido. Entonces él dice, así como vender una nación no la empobrece, el pago de la misma tampoco la enriquece, ¿no? Digamos, eh, no tendría sentido pensar la deuda interna desde desde esa lógica. Y por otro lado, probablemente nunca se tenga que pagar, porque como la deuda del sector público no es otra cosa que lo que empalma con los activos del sector privado. Siempre que el sector privado tenga activos, siempre que la gente tenga depósitos en los bancos, va a haber rollover, va a haber refinanciamiento. No es algo que nunca se termine. Em, Entonces, esto no funciona como un privado donde yo pido plata y yo sé que en el futuro la voy a tener que vender, que voy a tener que pagar, entonces voy a tener que sacrificar a futuro, no tiene nada que ver. Entonces, ¿para qué es la deuda si no es tomar plata ahora para pagar a futuro? Bueno, se utiliza para estas cosas. Uno, si yo quiero que la gente no tenga dinero por X motivo, porque pienso que la demanda excesiva hace mal, o porque se pueden ir al dólar, o porque pueden comprar importaciones, o porque quiero darle una herramienta a la gente para que pueda conservar sus ahorros, ¿no? Y no se le deteriore permanentemente el fruto de su trabajo. Entonces, por eso puedo emitir deuda interna. Puedo influir en la tasa de interés también para cualquier de los objetivos de política monetaria que tenga ganas. Y termina teniendo un efecto similar a los impuestos, que es retirar peso al sistema y validar el sistema dinerario, ¿no? Si alguien tiene pesos, sabe que con eso puedo comprar activos estatales que te dan un interés. Entonces es un atractivo para estar en el sistema peso. Eh, entonces acá justamente Argentina tiene varias historietas con este asunto. Otra de las máximas es la nación no puede quebrar por deuda en manos de sus ciudadanos, deuda en moneda propia. Sí, hay que decirlo a Lerner, sucedió en el 2019. Argentina reestructuró unilateralmente su deuda en pesos con los privados eh, de Argentina. Lerner dice, bueno, primero siempre puede emitir, después no va a ir preso, porque ¿quién te va a mandar preso? Eh, Entonces, tiene efectos redistributivos, eso siempre está claro, beneficiando al acreedor, y traslada propiedad pública a propiedad privada. Está bien, pero no quiebra. No quiebra, no puede haber una quiebra del sector público donde rematemos los bienes del sector público. No tiene sentido eso, ¿no? Vale aclarar por qué se hizo la reestructuración de deuda, el reperfilamiento en 2019. Bueno, porque en países periféricos tener mucha deuda en moneda propia, y sobre todo a corto plazo, concentrada en el corto plazo, puede hacer que cuando vos la pagues emitiendo, eso genere una corrida hacia el dólar y se te dispare el tipo de cambio, ¿no? Entonces, eh, en la periferia sí puede tener implicancias, tener un exceso de deuda pública en moneda propia en manos de privados, sobre todo si es a corto plazo, pero siempre tenemos que pensar que digamos que son dos caras de una misma moneda, ¿no? Digamos, si a mí me vienen y me dicen un problema para la Argentina es que el gobierno tiene mucha deuda emitida, lo que me está diciendo es que yo tengo muchos depósitos, ¿no? Entonces que me tienen que ajustar a mí como privado. Entonces siempre está esa dualidad difícil de combinar. Eh, lo que sí resalta a Lerner es que la deuda externa, que es en divisas, o la deuda en divisas, podemos decir, sí funciona como una deuda privada individual e empobrece a la nación. Porque ahí le estás transfiriendo ya a otro estado esos recursos. Acá no pueden quebrar, pero sí pueden defoltear, ¿no? Eh, lo que dice, bueno, la prudencia al respecto es lo mismo que cualquier privado. Yo puedo tomar deuda de forma útil o puedo tomar deuda y despilfarrarla. En Argentina somos bastante capaces y especialistas en tomar deuda externa para despilfarrarla, como la despilfarramos.
no en gasto público, porque fíjense que el gasto público es en pesos, la deuda, ese sistema funciona con el sistema peso, habíamos dicho que eh, no puede suceder que no haya profundidad en el mercado de pesos o no haya recursos en el mercado de pesos, pues les emite uno y los vuelve a tomar, ¿no? Entonces, ¿para qué emitimos deuda externa? Y usualmente para dolarizar, para financiar déficit comercial, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, para dolarizar excedentes, para que los pesos que andan dando vueltas se puedan dolarizar y el Estado le brinde la dolarización que evite una disparada del tipo de cambio. Bueno, después un poquito lo mismo que la deuda, dice los impuestos no son para recaudar, ¿no? No es para recaudar recursos. No estoy recaudando granos de trigo para plantar, al estilo ortodoxo, que yo necesito que parte de la población sacrifique consumo para redistribuírselo a otro, sino que la idea es dejar menos dinero en manos privadas, porque eso puede generar desequilibrios, ¿no? Por ejemplo, desequilibrios externos. Puede ser distribuir el ingreso, es decir, que todos tengan un ingreso más parejo en una sociedad, disminuir la demanda, en caso de que haya, por X motivo, un exceso de demanda, eso depende de la visión de cada economista, o desestimular la producción de ciertos bienes, impuestos a los cigarrillos, etcétera, etcétera. Eh, Acá, digamos, yo creo, esto lo dice Lerner, yo creo que uno desestimula eh, el consumo y, digamos, en el caso nuestro, en un país periférico, cuando uno retira pesos, lo que está haciendo es retirar capacidad de compra o de dolarización para que haya menos importaciones de determinados sectores y yo pueda estimular a otros sectores de la Argentina, de argentinos, ¿no? Que puedan tener consumo, inversión, etcétera, etcétera, y estén los recursos externos eh, para hacerlo. Lo que es destacable de todo esto es que eh, el déficit fiscal per se no dice nada, ¿no? Porque no es lo mismo que yo le cobre impuestos a un tipo que no tiene para morfar y que si yo agarro, supongamos que le devuelvo, le reintegro el IVA a la leche y además de la leche se irá a comprar unas galletitas y a lo sumo compra eh, de carne para hacerse un asado, que si yo le reintegro impuestos a clases medias altas que tienden a viajar al exterior o dolarizarse. Eh, los dos resultados fiscales tienen resultados externos muy diferentes, resultados de actividad muy diferentes, resultados macroeconómicos muy diferentes, y los dos me puede ser que me den equilibrio fiscal, pero no me dan, uno no me da equilibrio, por ejemplo, externo, y el otro sí, ¿no? Entonces, eh, obviamente que la persona que compra después hay que ver dónde terminan esos pesos, ¿no? Pero en todo caso terminará en alguien de altos ingresos al cual se lo tengo que retirar para que no dolarice el excedente. Pero no es un tema de superávit o déficit fiscal, es un tema de más fino, ¿no? Hacia dónde querés dirigir la actividad. El próximo va a ser el sistema bancario. eh, bueno, con esto cerramos como la etapa dineraria y la etapa dineraria estatal. Espero que les haya ayudado a rever ciertas cuestiones. Vamos a tratar después cuando veamos el tipo de cambio, etcétera, de ver ya el sistema y controlos de cambio, el sistema monetario mundial, ¿no? Vemos la hegemonía del dólar, que ahí el cartalismo podríamos decir que no alcanza, ¿no? La ortodoxia menos, el dinero no cae del aire, quizás el marxismo tiene algo que aportar desde la capacidad de la producción de fijar un determinado dinero, ¿no? No hay duda de que el dinero internacional también es dinero cartal en el sistema el concepto de que es un dinero estatal, ¿no? Eh, pero bueno, espero que les haya ayudado como a mover un poco las ideas, todo esto, a cambiar la, la visión, sobre todo que suele haber de lo fiscal, ¿no? Que se lo suele asumir como el sector privado y solemos ver a ver si aumenta medio punto o no el déficit fiscal. Finalmente también les quiero resaltar algo que a veces pasa de largo de la clase anterior y de esta, es que la emisión en este circuito que vemos, ¿no? Cuánto dinero queda finalmente en el sector privado es muy difícil, lo determina el sector público. ¿Sí? El sector público inyecta y después trata de retirar, pero miren a través de todos los caminos que puede retirar, desde los precios de empresas públicas hasta encajes, bonos, impuestos, aportes.
no sabe cuánto va a retirar el gobierno, así como le cuesta mucho saber cuánto va a inyectar, ¿no? Desde las jubilaciones que ajustan por inflación, o los salarios que ajustan más o menos de la inflación, o los gastos de insumos de las empresas públicas, ¿no? Entonces, fíjense que el gobierno es extremadamente dificultoso determinar cuánto va a gastar, ¿no? Y más dificultoso aún, cuánto va a recuperar de eso que gastó, eh, que es lo que después va a quedar. Entonces, nada, matizar un poco la típica visión que tenemos macroeconómica, ¿no? Más aún la ortodoxa, el equilibrio fiscal y de que eh, el mundo funciona sin dinero, porque al fin y al cabo que todos tengamos superávit fiscales, que superávit, no, no se puede, no se puede, no podemos tener todos superávit. Para la ortodoxia sí, pero es inviable matemáticamente. Entonces, bueno, quería brindarles un poco todas estas ideas que cambian un poco la típica visión. Y ahora les voy a dejar el video acerca de cómo funciona el sistema bancario. Vamos a dejar de grabar.